Esta es la historia. Mi nombre es Raya. Nuestras tierras han estado en guerra desde que tenemos memoria. Creo que nuestro pueblo puede unirse otra vez, pero alguien debe dar el primer paso. Pues ayer en la noche nos vimos Raya y el último dragón en stream, después de WandaVision. Y si no llegaste al final, porque ahí siempre doy mi análisis calientito sin pensármelo mucho, lo mismo hago con los videojuegos, por cierto, pues te diré que fue una película que disfruté bastante. Siéndoles sinceros, la disfruté mucho más que las dos de Frozen. Sin embargo, no pude evitar ver que tuvo una recepción con una cantidad considerable de peros por parte de mi público. Es lo bueno de ver películas en stream, ya que me permite expresarles mi análisis en vivo y compararlo con lo que ustedes expresan de lo que les gustó o no de la película. Eso me da una perspectiva extra con el tema de la objetividad. Pero primero lo primero, ¿de qué va la película? Pues Raya y el último dragón nos cuenta la historia de Raya, una niña que es entrenada para ser guardiana de una piedra mágica muy importante que mantiene lejos a unas criaturas monstruosas que convierten a la gente en piedra con todo y pose. Sin embargo, este objeto es muy codiciado por las otras tribus, ya que creen que ayudan en la prosperidad del propietario. Y tal y como dice la película, y mentira no es, está en nuestra naturaleza cajetearla, así que sí. Las tribus que en su momento ya habían peleado por ella no pierden la oportunidad de volver a disputársela. Esta se rompe y desatan otra vez la maldición de estas criaturas listas para castigar la codicia y desconfianza humana, de la que por cierto aparentemente están hechas. Y así Raya, con el pasar de los años, deberá encontrar a la última dragón que es capaz de salvar el mundo una vez más, usando los fragmentos de la piedra que fueron robados por cada una de las tribus. Moraleja de la historia: por el amor de Dios, no le des un trabajo tan importante a quien superó la prueba final con un tecnicismo. Un dedo no cuenta, no mames. Raya. Ok, primero les diré, primero sin contar el resumen, que el personaje en el que pondrán una parte significativa de lo ameno en la historia y su humor, o sea, la dragona, tiene un diseño perfecto, se ve amistoso, estético. De solo verlo me da la impresión de que es algo ligero y bastante flexible, lo que le va a permitir hacer con fluidez toda la comedia física que la película necesite para entretener a su público objetivo, que son los niños. Y también les ayuda, como no tienen idea, para el momento en que quieran llenar el cielo de colores, o sea, cuando la película haga alarde de belleza artística. Además, como es un personaje hipercaracterístico, o sea que habla hasta por los codos, la apariencia la hace un personaje a la que fácilmente le tomas cariño y simpatía. Cuando tocaste la gema, te otorgó poderes. ¿Sabes qué significa, verdad? ¿No necesito luz de noche? ¿Qué? ¡No! La historia sobre el cual tendrá que funcionar y retar a los personajes fue bien escrita y bien pensada también. Siempre me ha gustado que cuando realmente quieren hacer las cosas bien hechas, tengan un núcleo narrativo que valga la pena escuchar. O sea, una lección o ideología que mueva a los personajes, dándonos una profundidad en el relato, y no únicamente una escritura torpe y superficial que solamente quiere acumular la mayoría de chistes fáciles posibles, como por ejemplo vacas vaqueras o aviones. Raya y el último dragón, por el contrario, va a trabajar con el tema de la confianza y la sinceridad, encarnada por el más inocente personaje que pudieron conseguir sin hacer anticlimático el tema de que el mundo no está precisamente construido para que un personaje así pueda vivir, y para que la película no encuentre soluciones sencillas, porque eso último, hablando, lo podemos resolver. Literalmente hablando, basta con mostrar al dragón una figura que todo mundo respeta en ese mundo y decir: préstame tu pedazo de la piedra para que salvemos al mundo. Fin, calificación 10 de 10 y GOTY asegurado, que ni siquiera es un videojuego, pero bueno. Entonces, para evitar lo anterior, primero quiebra la confianza hacia otro ser humano de nuestra protagonista, y eso te queda muy claro porque con cada personaje con el que se topa siempre le recuerda eso. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Y ayuda a cero en ese tema, que hasta un bebé te asalte. Está cabrón el mundo. Eso es el núcleo de la historia, el punto de exposición y en lo que depende el final de esta, y se me hizo una ejecución casi perfecta, pero no, la película está lejos de la perfección. Tiene algunas decisiones cuestionables, como por ejemplo la música. Siento que toda es igual. Le faltó unas pistas para ayudar en el énfasis en los momentos épicos, para diferenciarlos de los momentos alegres, de los momentos tristes y de los momentos de exposición del lore. Otro detalle es que no se le dio muy bien eso de tener un balance entre el humor y qué tan serio debería tomarse el relato. Aunque esto es lo más subjetivo de toda la reseña. Puede que a ti te gusten más las películas animadas que te hacen reír mucho, que te gusten más cuando los personajes demuestran ser inteligentes, que te gusten más cuando la historia tiene más momentos serios que bobos, o que por alguna razón, tomando en cuenta que esto es una película animada de Disney, te guste más cuando de plano no tiene esos momentos bobos. El punto es que no tiene ese algo que hace que la película sea más amena, de esos detalles que hace que la quieras ver una y otra vez. Por ejemplo, los números musicales,
chistes o un personaje dedicado a hacer humor y absolutamente nada más. Hay una bebé ratera liderando a una pandilla de monos, pero eso es más situacional que otra cosa. Y el tema de la dragona no es que ella sea precisamente hablando Mushu, cosa que en lo personal estoy muy agradecido. Prefiero 1000 veces a este hipercaracterístico personaje que brilla más por su ingenuidad e inocencia haciendo contraste con la protagonista que por su humor. Aunque eso sí, dejemos esto en claro, esa porción de humor es lo que termina siendo memorable en el personaje, porque pese a lo anterior, su participación no deja de ser tanto humorística como importante en el avance y la evolución de la trama y de nuestra protagonista Raya, porque eso es precisamente lo que necesita el núcleo de esta historia. Sin embargo, eso van a resentirlo cuando después de la primera experiencia, o sea, después de que vean esta película por primera vez, sientan como que no la quieren volver a ver en un buen tiempo. Si alguien que no la ha visto los invita a que le hagan compañía, lo harán sin problemas porque la película es bastante entretenida, pero de ti mismo no te nacerá la necesidad de verla por segunda vez a corto plazo. Cosa que es una lástima porque si pagaste el acceso premium del Disney Plus, sí la volverás a ver, pero más por sentir que no debes desperdiciar el dinero que porque realmente hayas encontrado algo que te haga regresar a la película. Y sí, ríanse todo lo que quieran de la relevancia que le estoy dando a los números musicales, pero quieran que no, es una magia que Disney tiene, el sacar en el sitio correcto la canción correcta en el momento correcto. Miren Frozen, una porción bastante considerable de la popularidad de esa franquicia es por las canciones, una en particular. O sea, todo el mundo hizo covers de Let It Go. A mí personalmente me gustó que el personaje no se pusiese a cantar en lo que básicamente es un mundo posapocalíptico. No sé, creo que sería algo anticlimático y por eso les doy puntos extra. Pero sí, aunque a mí personalmente me gustó más esta película que por ejemplo Moana, porque esa otra tiene más grietas en la escritura. Si el día de mañana tú me ofrecieses la opción de, a ver cabrón, ¿qué quieres ver? ¿Moana o Raya? Y la muerte no es una opción, pues me iría por Moana. Ambas historias ya las conozco, pero Moana tiene esas cosas amenas que la hará mucho más fácil ver una vez más. Los números musicales, el personaje cómico, un dúo que en sus desacuerdos te va a dar la comedia. Raya también tiene un dúo similar, solo que en lugar de un semidios es una deidad dragón. Pero a diferencia de Maui, esta no tiene propósito de ser una figura arrogante que se antepone a la protagonista únicamente para estrellarse de hocico en un muro. Sisu, la dragona, a diferencia de Maui, es más cooperativa porque su propósito es otro. Ahí es donde sacrifican el dúo comedia, porque siempre va a ser más gracioso ver una discusión acalorada pero divertida a ver a alguien que simplemente obedece, o al menos lo intenta porque le tiene confianza a su compañera de viaje. Recuerden que esto es sobre la confianza. Tú quebraste la jeva. Pero aún conservo este pedazo grande. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor? Si perdieras un perrito y te dijera, pero conservo un pedazo grande de él, ¿eso te habría hecho sentir mejor? Así que sí, igual y sí sacrificó mis ganas de volver a verla el día de mañana de forma íntegra, o sea, sin adelantar nada, pero no me parece una mala decisión tomando en cuenta la naturaleza de la historia. Fue algo que disfruté mucho durante la experiencia. Tuvo un buen planteamiento, un buen final y la seriedad necesaria, sin pasarse de graciosa, de idiota o de triste. Los personajes aquí sí tenemos que marcarlos como un punto débil. Ojo, no es que estén mal, en absoluto, rinden bastante bien, pero no ofrecen mucho, ya que pese a que esto consiste en tener a tus amigos cada uno de una tribu para representar la unión que en siglos no lograron cuando el mundo estaba prosperando, no dan mucho de sí mismos. Se sienten como si fuesen empujados a participar en la película, ya que como que no pensaron en roles o diálogos que dieran una conexión más fuerte en la historia o con Raya. Solo son personajes que aparecieron por casualidad y por la misma casualidad estuvieron ahí cuando fueron necesarios. Y por eso su presencia fue simplificada a un bebé, un niño y un bruto musculoso, algo que no necesitase mucha escritura. Aún así, cada uno tiene su turno para después de algo de humor darnos su contraste trágico personal, ya que cada quien ha perdido a alguien en esta calamidad, pero poco más que eso hacen. ¿Cuál es el problema? Que no le restan carga a la protagonista, así que ella tiene que hacer casi todo y de ella depende todo. Y ahí es en donde empiezas a verla como la Mary Sue de la historia. Ya saben, el personaje perfecto que tiene que resolverlo todo porque ella todo lo puede y además está capacitada para ello. Que desviándome un poco, lo prometo, no sé por qué de repente la gente le da sobrada importancia a criticar a las Mary Sue. Claro, cuando dan un uso fatal a esa clase de personaje como en el live action de Mulan o la Capitana Marvel, sí, vale la pena tocar el tema para saber por qué la película salió tan mal. Pero ahora veo que para muchos, en cuanto notan que hay una Mary Sue en la película, es como si todo lo demás hecho bien en esta no valiese la pena. Pero no, déjenme decirles que eso es un recurso argumental también y afecta a la película dependiendo de cómo se use, no porque se use. Y es algo que existe desde el principio de los tiempos. Por algo una historia en el sentido más tradicional tiene a un héroe o alguna heroína.
y es algo especialmente útil si quieres contar una pequeña épica historia en menos de 1 hora con 45 minutos y no tienes tiempo para tanto desarrollo de personaje. Algún día prometo que tocaré el tema, porque de hecho de aquí me arranqué a escribir mucho más y tengo un borrador que quiero terminar para dejar mi opinión del tema, pero por ahora regresemos a la película, ¿ok? En fin, ya tocando el tema de la protagonista y la antagonista, o sea, a Raya y Namaari, estas son lo suficientemente diversas para ese choque de ideales que alimentan el conflicto simple que se puede solucionar hablando, pensando que cada una hace lo correcto. Lamentablemente esto puede hacer que esperes mucho de ellas y su rivalidad, pero no tienen tantos encuentros en su aventura como que para que experimentes mejor esa susodicha rivalidad o esa buena intención que cada una tiene para con su pueblo o sus ideales familiares. De hecho, ese detalle y el resto de los personajes se hubiese solucionado con un buen y bien detallado viaje del héroe en la que cada uno tuviese su tiempo para ser desarrollado, en una serie o en 3 películas, a la Señor de los Anillos. Pero en lugar de ir a tirar joyería al volcán, buscar hacerse de unos fragmentos de los que cada tribu siente que tiene cierta dependencia. Sin embargo, vamos a cambiar esa ambiciosa idea mía por algo más simple, pero igual de bien hecho, como centrar la atención en Raya y Sisu. Como dije anteriormente, no son el dúo cómico de "haz lo que digo", no, mejor tú haz lo que yo digo. Más bien la segunda representa ese pensamiento optimista, inocente, dispuesta a confiar en la palabra de la gente que ya no tiene Raya y que sin embargo necesita recuperar para poder salvar el mundo, y Namaari no es más que el último obstáculo para llegar a ese razonamiento. Con Namaari comenzó el tema de la desconfianza y con ella tiene que terminar. O sea, muy buenos personajes, pero nada excepcionales, funcionan totalmente en la historia, pero con excepción de Sisu, no son nada memorables, aunque casi dañaron al personaje al convertirla en ser humano. Entiendo por qué era necesario, porque su sola presencia ya es icono de cosas positivas en esta quebrada civilización. O sea, sería otra cosa que resolvería ridículamente fácil la trama, pero que simplifica considerablemente la presencia de este personaje en la de otro ser humano sin otra cosa que decir salvo comentarios que intentan ser graciosos y optimistas. ¿Recuerdan que les hablé de la sinergia entre el humor de la dragona y su apariencia que le ayuda en la comedia física y esta a su vez en su personalidad? Bueno, aquí es donde se confirma lo anteriormente dicho. Ya para terminar, sí, es una película bastante entretenida con una historia muy bien pensada e interesante, aunque con un par de agujerillos por ahí. Por ejemplo, nunca explican por qué los dragones no se despetrifican hasta el segundo impacto. Pero para nada esta película pondrá a temblar otras películas que sí han logrado que la mayoría de los personajes dejen huella o que han tenido puntos de exposición, en este caso por ejemplo confiar en la palabra de la gente y en dar segundas oportunidades con los que te han ofrecido un punto de exposición con los que te involucras e identificas más fácilmente, como por ejemplo el de Soul o Intensamente. Ya sé que son de Pixar, pero me sirven como ejemplo. Sin nada más que decir, yo soy Psycho y nos vemos en próximos filmes. Puedes confiar en nadie. Tal vez está destruido porque no confías en nadie. Solo tienes que dar el primer paso.